al Señor, para servir al Señor, para poder escucharle también, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Él, Dios, para este día, mis hermanos? ¿Ya? Entonces, tomamos nuestro libro, el libro de Dios, la Biblia, Lucas, libro de San Lucas, Nuevo Testamento, el capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a comenzar leyendo, mis hermanos, los primeros 7 versículos para poder entender el mensaje en esta mañana. Libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. En el versículo 1 al versículo 7. La Biblia dice así, mis hermanos. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 7. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Un hombre pecador. Esta mañana queremos considerar, mis hermanos, 3 lecciones poderosas. Si el Señor permite, mis hermanos, podemos terminar, pero he aquí un hombre pecador. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre celestial, humillamos todo nuestro ser delante de tu divina presencia invisible, porque la verdad hemos venido a presentarnos delante de ti, el Dios invisible pero presente, real. Y nosotros nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús para poder recibir de tu presencia, Señor, gracia sobre gracia. Nosotros te necesitamos, Señor. Nosotros separados de ti nada podemos hacer, nada tenemos. Gracias, mi Dios, por congregarnos todavía, por tener la libertad en este país de abrir las Escrituras, Señor, y de meditar en ellas. Yo te ruego, por favor, Señor, que tú puedas obrar en cada vida. Tú conoces quiénes son, nombre por nombre, conoces su verdadera condición personal, su condición moral, su condición espiritual. Por favor, mi Dios, también me conoces a mí. ¿Quién soy yo, Señor? Solamente quiero serte un vaso útil, Señor. Por eso vengo, Señor, otra vez para entrar en contacto con el poder más grande del universo, con el Cristo de la gloria, el manantial de las aguas vivas. Tú eres ese árbol de la vida. Venimos a beber, a comer de ti cada día, Señor. Por favor, necesitamos el fluir de tu palabra, el fluir de tu gracia. Te necesitamos en gran manera, Señor. Tú sabes mis limitaciones, mis pecados. Perdóname, lávame, límpiame. Papá Dios, que yo no sea un impedimento, Señor. Solamente queremos espíritu y vida, Señor, para cada vida que ha venido en esta mañana. Por favor, lo poco que tengo, Señor, como el pan de cebada, tú puedes, Padre mío, satisfacer a este pueblo. Úsame, Señor. Escóndenos, Padre, bajo la sombra de tu cruz y lávanos y límpianos con la sangre preciosa, y rogamos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra completa en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a tomar nuestros lugares, mis hermanos, y para considerar las Escrituras. Gracias. Yo sé que usted ha leído, mis hermanos, esta historia de Zaqueo. Desde niños hemos aprendido y a veces pensamos eso es historia para niños. Cuando escuchamos la vida de Jonás también es una historia para niños. Pero la verdad dice aquí la Biblia en el versículo 2 comienza diciendo así:
Y sucedió. Y sucedió. Mis hermanos, esto sucedió. Este es un hecho de la vida real. Esto sucedió. Este es un hecho histórico. No es una fábula. No es una parábola que el Señor se inventó. La Biblia dice, y sucedió. Esto sucedió, mis hermanos. Entonces, este es un hecho real. Pero también es un hecho presente todavía, mis hermanos. Porque hay lecciones que podemos aprender todavía en la vida de Zaqueo. Podemos aprender todavía. Amén, gracias Señor. Esto sucedió, mis hermanos, en un lugar determinado. El versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús, ¿dónde? En Jericó. Entró en Jericó. Recuerda a Jericó, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, Dios lo sacó y lo llevó por un desierto por 40 años. Y después cruzaron el río Jordán. El primer pueblo que ellos entraron fue Jericó, con Josué, un tipo de Jesucristo, ¿no? Y Josué cuando entró, pero él entró a destruir Jericó. A destruir Jericó, destruyó Jericó. Y la orden era no dejar nada vivo, solamente se salvó una mujer ramera. Rahab, ¿no? ¿Recuerdas? Y su familia, solamente ellos se salvaron de Jericó. De allí, de ella viene la descendencia para nacer el Salvador, Jesucristo. De esa familia. Mira, de Jericó, una tierra maldecida, de allí va a venir el Cristo. De esa mujer que se salvó. Mis hermanos, ahí está. Esto sucedió, es un hecho real, sucedió en un lugar determinado. Y en el versículo 1 sigue diciendo, habiendo entrado Jesús, ¿dónde? En Jericó. Ahí entró, ya no es Josué, ahora es Jesús viniendo a Jericó. Pero ya no vino a destruir a Jericó. ¿Qué sucedió a la entrada de Jericó? Sanó a 2 ciegos. Cuando leemos, mis hermanos, más en la Biblia vamos a encontrar a la entrada en Jericó, ese día sanó 2 ciegos en la mañana. Y después cuando entró en aquí, salvó a este publicano, Zaqueo. Mira, ve, ahora Jesús vino ya no a destruir. Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahí dice la Biblia. En el versículo 10, en el mismo capítulo estamos. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar. Y también va a venir a llamar, porque le llamó a Zaqueo por nombre. Y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Este es un suceso real, mis hermanos. Y no solamente es una historia para los niños. Estoy mirando a uno de mis maestros cuando era niño en acá, mi hermano Fausto. Aprendí también. De niño aprendíamos lecciones, mis hermanos, pero son lecciones poderosas, lecciones personales que podemos aprender el día de hoy también. Esperamos que el Señor nos dé la gracia, mis hermanos, de poder anunciar el Evangelio también a través de estas palabras, mis hermanos. ¿Ve? Lugar determinado, en el momento determinado. No fue cualquier lugar, en cualquier momento que está sucediendo estas cosas. Estamos leyendo en el versículo 1, habiendo entrado Jesús por Jericó, iba pasando. Mira, no ha venido a quedarse a Jericó, solamente está pasando. Pero de acuerdo, mis hermanos, a la ubicación del texto podemos mirar que esto está sucediendo faltando aproximadamente unos 10 días para que Cristo muera en la cruz. Él está yendo ya de Galilea, está subiendo a Jerusalén. Está subiendo, ya falta poco. Y Él sabe, Él ha dicho, mis hermanos, Él ha dicho así a sus discípulos, el Hijo del Hombre será traicionado, será negado, será azotado, será crucificado, será sepultado, pero al tercer día resucitará. Él sabe el plan. Nosotros no sabemos, mis hermanos, cuándo vamos a morir.
¿Cómo vamos a morir? ¿Dónde vamos a morir? El Señor sí sabía. Para esto ha venido. Para esto vino, mis hermanos, ¿no? Él vino del cielo a la tierra para traernos luz. Si no, estaríamos todavía en tinieblas. Y vino a Jericó para alumbrar con su luz también. Pero Él murió para darnos su paz. Paz, mis hermanos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Pero Él resucitó para darnos vida. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, este es un suceso que sucedió en un lugar, Jericó. Pero también es un momento, mis hermanos, qué precioso momento. Jesús está yendo a Jerusalén para ser crucificado. Entonces, mis hermanos, y esto sucedió también, mis hermanos, con un motivo. Está pasando por Jericó. Hubiera ido por otro lugar, pero no fue casualidad pasar por Jericó. ¿O sí? No fue casualidad. Nada fue casualidad, mis hermanos, pasar por Jericó. Ahí estábamos en Urupaycancha predicando, le decía, en Jericó Jesús estaba yendo, no se le bajó la llanta. Y tenía que pasar, entrar para cambiar la llanta de su carro. No, Él vino precisamente, exactamente buscando a alguien. Buscando a este varón que se llama Zaqueo. A esto vino, mis hermanos. Él vino. Y esta mañana Él ha venido también aquí. Amén. Él ha venido, mis hermanos. Él ha venido, mis hermanos. Pero no solamente Él ha venido por este camino, está pasando, dirigiéndose a Jerusalén. Pero también ha venido una gran multitud. Una gran multitud. Cuando leemos en el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía, ¿a causa de qué? De la multitud. Jesús está en el camino, está de pasando. Él no ha venido a quedarse en Jericó. Él ha venido con un propósito, con un motivo. Él ha venido a buscar, a llamar, a salvar a alguien, mis hermanos. Pero también vino una multitud. Multitud. Ha venido para ver a Jesús. Pero es una multitud que ha venido tal vez buscando una oportunidad, ¿no? Tal vez buscando curiosidad nada más. Han venido por curiosidad para ver una señal, para ver un milagro que hace Jesús. Hemos hablado bastante, hemos escuchado bastante de Jesús. Quiero ver un milagro. Jesús no ha venido a hacer show. Jesús no ha venido, mis hermanos, a entretener a la gente. Él no ha venido. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la multitud ha venido. Bueno es venir, amén. Bueno es venir, ¿o no, hermano? Bueno es venir, mis hermanos. Bueno es venir. En este momento, mis hermanos, ¿cuánta gente, aquí en Huancayo nomás, cuánta gente están yendo a sus iglesias? Cualquiera el nombre, cualquiera sea la denominación. Pero están yendo, están congregándose, amén. Están cantando, están orando, están leyendo la Biblia, la misma Biblia que tenemos también. Aún en la iglesia católica, claro que tienen otra versión. Pero mis hermanos, siguen yendo, siguen multitudes congregando, mirando, llenando templos, calentando bancas, escuchando preciosos mensajes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no sucede nada nuevo en sus vidas. No sucede nada bueno en sus vidas. No sucede nada santo en sus vidas. Siguen igual. Creyentes que van, dicen que son creyentes en su iglesia, nada más son creyentes. Salen de la iglesia, siguen igual o tal vez peor todavía. Mis hermanos, ¿qué está sucediendo? Una multitud ha venido. Pero una multitud que después de ver, mis hermanos, muchos se irán a sus casas decepcionados, ¿no? Yo nunca había visto a Jesús, ahora lo he visto. No tiene buena presencia, no tiene una buena oratoria, no ha hecho ni un milagro el día de hoy, no hemos visto. Dicen que afuera ha sanado a los ciegos, pero aquí no ha hecho nada. Decepcionados, yéndose,
Mis hermanos, no era como se imaginaban el Cristo, no era como lo pintaban, no era atractivo a sus ojos, no era. ¿Cuántos van así? Siguen congregando, siguen reuniéndose, mis hermanos, pero no sucede nada en sus vidas. Qué triste será. Y si preguntamos a toda esta multitud que ha venido a ver a Jesús, le preguntáramos, ¿tú crees en Jesús? ¿Qué dirían? Sí, yo creo. Pregúntale a todos, la gente, ¿tú crees en Cristo? Sí, creo. Pero mis hermanos, ¿son salvos? Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no sucede nada? No sucede nada. Y no han recibido nada, eso es lo peor. No han recibido nada. Han visto a Jesús, ¿ya? Han satisfecho su curiosidad, pero no ha sucedido nada en sus vidas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros también venimos en aquí? No sucede nada nuevo. ¿Por qué? Porque no han recibido nada. No han recibido. Permítanme leer Hechos capítulo 26, versículo 18. Mis hermanos, creer en Cristo es recibir algo. Libro de Hechos capítulo 26, en el versículo 18, dice así la Biblia. ¿Sabe? Cuando Dios le envió a Pablo a predicar, libro de Hechos capítulo 26, voy a leer el versículo 16 para entenderlo. Le dice a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí viene la palabra, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquella persona que dice que cree en Cristo, pero que no ha recibido esto, perdón de pecados, ni herencia entre los santificados, no ha creído en Cristo. Mis hermanos, sí, yo he creído. ¿Ha recibido perdón? Sí, pero mira, hermano, tú no sabes lo que es haber sido perdonado. Tú no sabes lo que es eso, haber sido perdonado una deuda tan grande. Mis hermanos, ¿cómo vivirías si supieras que has sido perdonado de tal manera, mis hermanos, que no tienes que pagar esa deuda, que no tienes que morir ya? Vivirías agradecido. Mis hermanos, tu vida sería una vida de gratitud. Se va a notar, mis hermanos, se va a notar en tu fidelidad, en tu pasión por las cosas de Dios, por una pasión por la palabra de Dios. Se nota una vida agradecida. Vienen alegres, contentos, mascando su chicle. Amén. Buscando algo que pueda satisfacer su gran inteligencia. Y dicen que han creído en Cristo. Mis hermanos, no han recibido perdón de pecados para que reciban. Aquella persona que dice que ha creído en Cristo ha recibido el perdón. ¡Wow! ¡Qué hermoso es haber sido perdonado, hermano! ¡Qué hermoso cuando alguien te diga, está perdonado, cancelado tu deuda y nunca más tu vida va a ser igual! ¡Jamás! Vas a amar al Señor, vas a servirle, vivirás agradecido. Ya no estarás mirando tu reloj. ¿A qué hora comienza el mensaje? Si en Urpaycanchi comenzamos a las 9:30. Voy a llegar a las 9:30. Para que digan que ha venido nada más. No hay esa pasión, no hay ese deseo, no hay ese calor. Tú sabes, mis hermanos, qué cosa es lo que dice la Biblia, mis hermanos, que Dios aborrece a los tibios. Dios quiere hombres, mujeres fervientes, con ese calor para las cosas de Dios. Pero ¿cómo venimos? No, nunca han recibido perdón de pecados, ni herencia entre los santificados. Por eso, mis hermanos, por eso,
Muchos van a decir en aquel día, mis hermanos, en aquel día, pero Señor, pero el Señor, mis hermanos, va a decir, yo no les conozco, ni sé de dónde eres aquí. Luego llegamos así. Mis hermanos, ve, el Señor ha venido. Esta es una gran oportunidad, mis hermanos, tal vez mañana ya no haya, porque el Señor está pasando nada más. Y la multitud ha venido al camino, se han puesto en la primera fila todavía. Han llegado temprano, mis hermanos, amén. Y yo digo así, ¿no? Han venido con sus autos. ¿Qué? Sí, han venido con sus autos, han venido con su autojusticia. Autojusticia. Yo no soy como los demás. Yo no hago nada malo a nadie, estoy tranquilo. Sí, está bien, Jesús, sí, está bien. Haz un milagrito por ahí, predícanos la palabra, quiero calmar mi conciencia y me voy. Han venido con su autosuficiencia. Autosuficiencia. Sí, yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Ya estoy bien con Dios. Como ese joven rico. Los mandamientos, sí, he cumplido, yo lo sé. Han venido con su autoconfianza. ¿En quién están confiados? Nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro maestro es Moisés. Nosotros sabemos las escrituras. Nosotros tenemos una herencia religiosa. Han venido con su autoengaño. Y se irán como vinieron, hermano. Mis hermanos, así es. Se irán como vinieron. Entonces, mis hermanos, pero también vino. ¿Quién vino allí? Ahí vino, mis hermanos, versículo 2, estamos, Lucas 19:2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, gracias Señor. ¿Y qué dice la Biblia, mis hermanos? Y dice el versículo 3, y procuraba, ¿qué cosa? Ver quién era Jesús. Procuraba ver. Sí, la multitud también ha venido a mirar, mis hermanos. Ha venido a mirar qué hace Jesús. Ha venido a mirar cómo es Jesús. No me parece. ¿Cómo va a ser así, predicador? ¿Cómo va a ser, dice que es hijo de Dios? Así no es. Han venido a ver qué tiene Jesús de darnos. Jesús no tenía, mis hermanos, lo que muchos imaginan tal vez. Él dijo, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Carpintero no tiene ni cama, ni mesa, ni silla. Ay, carpintero. Ay, Señor, mira, mis hermanos, han venido, ellos están mirando, eso quieren ver. Pero el problema con Zaqueo, mis hermanos, el problema con esta gente es, quieren ver qué hace Jesús. ¿Cómo es Jesús? Pero pocos quieren ver quién es Jesús. Él dice en la Biblia, procura ver quién. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Quién es Jesús para ti? Solamente es un sanador, solamente es un hacedor de milagros. ¿Quién es Jesús para ti? El día que tú le veas, tu vida también va a ser transformado totalmente, mis hermanos. ¿Te recuerdas a Jacob en el Antiguo Testamento? Un día se encontró. Él había escuchado de Dios. Él había oído a Dios, había soñado. Pero un día él se encontró cara a cara con Dios en Peniel. ¿Te recuerdas? Y él peleó con su espada pensando que era un enemigo o alguien. Pero era el ángel de Jehová, era Dios mismo. He visto a Dios cara a cara, y mi alma fue transformado. Nunca más su vida fue igual, mis hermanos. A un Job que decía, antes de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me aborrezco en polvo y ceniza. El día que tú veas verdaderamente al Señor, mis hermanos, ese día te vas a desaprobar. Ese día te vas a aborrecer, me aborrezco en polvo y ceniza. Ese día te vas a humillar delante de Él. Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí, llegar a ese extremo, mis hermanos, ¿ve? Entonces, mis hermanos, él quería ver a Jesús, pero también quería ser visto por Jesús. Mis hermanos, ¿para qué vale decir?
Yo conozco a Jesús. Y muchos podemos conocer, mis hermanos, estudiando, ¿no? Yo conozco la Biblia. Yo conozco, mis hermanos, el Evangelio. Yo conozco a Jesús. Pero qué triste escuchar decir a Jesús, yo no te conozco a ti. Mateo capítulo 7, ¿recuerdas? En aquel día me dirán en tu nombre, Señor. Pero Él dirá, yo nunca te conocí. Y más todavía decir, ni sé de dónde eres. ¿Para qué vale conocer a Dios, pero si Él no te conoce? ¿Para qué vale, mis hermanos, mirar a Jesús, pues si Él no te mira? ¿Para qué vale escuchar, pues si Él ni te escucha? ¿Para qué vale decir yo confío en Dios, pero Dios no confía en ti? Considera esto. Entonces, mis hermanos, estamos mirando que dice, procuraba ver quién era Jesús. La palabra Jesús, usted sabe qué significa. Salvador, Dios Salvador. Él no vino solamente por un milagro. Él no necesitaba, mis hermanos, un milagro. Él no necesitaba dinero, era rico. Él no necesitaba sanidad, estaba sano. Pero él necesitaba lo que Jesús tenía. Solamente Él puede perdonar pecados. Amén. Solamente Él puede salvar pecadores. Solamente Él se especializa en casos imposibles. Imposibles nada más. Él es especialista, mis hermanos, en casos desahuciados. Y Zaqueo era un caso desahuciado. No hay esperanza para él. Luego miramos eso. Entonces, mis hermanos, permítanme considerar en esta mañana solamente, mis hermanos, lecciones personales que podemos aprender de Zaqueo. Hay lecciones morales también que podemos aprender. Hay lecciones espirituales que podemos aprender de Zaqueo. Vamos a aprender la condición de este varón para mirar también nuestra condición nosotros. Mis hermanos, y otro mensaje es el corazón de Zaqueo. Porque con el corazón se cree, con el corazón se ama. Entonces, mis hermanos, y el último mensaje será, mis hermanos, la salvación de Zaqueo. Pero no vamos a terminar el día de hoy. Solamente comenzamos de esta manera, mis hermanos. ¿Ve? Mira, mis hermanos, Zaqueo. Zaqueo, ¿quién es Zaqueo, mis hermanos? Vamos a mirar la lección personal de Zaqueo. Mira, Zaqueo, que dice la Biblia en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero vamos al versículo 2 primero. Y sucedió que un varón, cuando nosotros escuchamos esta palabra, varón, decimos, no, eso se refiere al género masculino, ¿no? Eso es un varón. Pero esta palabra varón, mis hermanos, también es un título de honor. No cualquiera se utiliza, ¿no? Es un varón, mis hermanos, un varón. Y dice la Biblia, mis hermanos, este es un varón llamado Zaqueo. ¡Wow! Mis hermanos, tiene un nombre excelente. Un nombre excelente. Zaqueo significa puro. Ni siquiera es limpio, es puro. ¿Qué diferencia entre limpio y puro? Cuando miramos, mis hermanos, el agua de un manantial, qué limpio. Miramos un manantial que hay por aquí. Pero lleva al laboratorio, vas a darte cuenta que no es puro. Necesita ser purificado ese agua. Mis hermanos, un nombre, excelente nombre. Este es un hombre puro. Pero también dice, mis hermanos, que era jefe de los publicanos y que más era rico. Era rico. ¡Wow! Tiene un ingreso excelente. Mis hermanos, tiene un talento excelente. Publicano, ¿qué es? Yo sé que la mayoría sabe, mis hermanos, recaudadores de impuestos, los que trabajan en la SUNAT. Cualquiera trabaja allí. Tiene que tener, mis hermanos, habilidades en matemáticas, en administración, economía. Mira ya aquí un hombre, mis hermanos, que tiene un nombre excelente. Que tiene, ¿qué cosa más? Un talento excelente, no a cualquiera no lo ponen allí. Que tiene un ingreso excelente. Que tiene un nivel de vida excelente. ¡Wow! La verdad, mis hermanos, este hombre ha alcanzado
el sueño americano. Tiene un título, una profesión, tiene un ingreso excelente. Y la Biblia dice que era rico. Oh, ¿quién no quiere ser rico, hermano? Rico, profesional, talentoso. Él vive en la clase social alta. Así es. Esto es un buen partido, ¿no, hermano? Un buen partido. Mire la condición, mis hermanos. Y usted sabe, mis hermanos, para los judíos, mis hermanos, ¿cómo enseñaban a sus hijos, hermano? ¿Qué le enseñaban? Dos cosas le enseñaban. Aún ahora existe esta cultura judía. Le enseñan a sus hijos el Torá, los mandamientos de Dios, los 5 libros del Antiguo Testamento. Mis hermanos, Zaqueo había sido enseñado por sus padres. ¿Quién le puso este nombre? Sus padres. Y todo judío enseña a sus hijos no solamente la palabra de Dios, sino también una profesión, una actividad. Porque dice, judío que no enseña a sus hijos una actividad manual, mis hermanos, lo convierte en un ladrón. Entonces, no es cualquier hombre este Zaqueo, ¿eh? Mis hermanos, ha logrado su sueño americano. Él sí puede decir, mira lo que soy, mira lo que tengo, mira lo que hago. ¿Quién no quisiera, mis hermanos? Y como padres, mis hermanos, esto es muchas veces, cometemos ese error. Mis hermanos, ¿será malo que nuestros hijos se realicen? Que logren tener una gran profesión. ¿Para qué tienen una gran profesión? Para que tengan mucho dinero, para que sean conocidos. Y cuando la Biblia todavía dice que era jefe de los publicanos, no era cualquier trabajador. Él había llegado, mis hermanos, al máximo nivel. Fue un gerente bien respetado, bien conocido, bien realizado. ¡Wow! Mis hermanos, esto es la lección personal. Pero mis hermanos, ¿cómo está delante de Dios? Perdido. Por eso, mis hermanos, ¿cuántas veces podemos mirar, mis hermanos padres, llorando? Recuerdo un pastor con su esposa, viven en Huancán, tienen un propio colegio particular. Me dijo, a mis hijos los he criado en la iglesia, pero ahora salieron, terminaron el colegio, se fueron a estudiar en una universidad en Lima. Pero a mis hijos no quieren saber nada del Evangelio. No quieren saber. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el error? ¿Qué sucedió? Ellos, mis hermanos, lo pusieron en las mejores academias. Ellos querían que sus hijos se realicen, que logren a tener una gran profesión, para que logren tener suficientes recursos, para que sean conocidos. He aquí un hombre que tiene un nombre excelente, que tiene un trabajo excelente, un ingreso excelente. Con razón la Biblia dice, ¿para qué vale al hombre que gana todo el mundo y pierde su alma? La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No consiste en eso. O sea, entonces no vamos a mandarle a estudiar. No, no hemos dicho eso, mis hermanos, sino que donde ponemos nuestro énfasis, queremos que nuestros hijos se realicen, que estudien las mejores. Pero muchas veces, mis hermanos, descuidamos esa parte espiritual. Abandonaron. Y sabemos que Zaqueo, mis hermanos, es un hombre judío. No estamos hablando de un hombre, un gentil, un mundano, no. Zaqueo, sus padres judíos, estamos hablando de la religión, sus abuelos, sus bisabuelos, y podemos mirar su genealogía, mis hermanos. ¿Hasta dónde? Hasta Abraham, el padre, el fundador de la nación hebrea. En su sangre está corriendo, mis hermanos, Biblia, porque él conoce. Ellos han sido criados en ese ambiente. Pero mira, mis hermanos, con razón, cuán difícilmente, dice la Biblia, entrará un rico en el reino de los cielos.
porque tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Dice la Biblia o no? No podéis servir, no podéis servir. Qué triste, mis hermanos, cuando nuestros jóvenes, mis hermanos, terminan el colegio, la universidad. Pero qué hermoso también, mis hermanos, cuando hay jóvenes que terminan y siguen sirviendo al Señor. Siguen buscando el Señor. Eso es una obra de la gracia de Dios. Pero he aquí un hombre, mis hermanos, ¿cómo está su condición? Y si le preguntáramos a Zaqueo este momento, ¿cómo está Zaqueo? ¿Qué diría Zaqueo? Estoy bien, ¿sí o no? Está bien su economía, está bien su salud, está bien, mis hermanos, su futuro, está bien su familia, está bien su trabajo, todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pero ¿de qué vale, mis hermanos, si está bien, pero no está bien con su Dios? No está bien con su Dios. Pero podemos considerar también, mis hermanos, no solamente esta lección personal de Zaqueo. Mis hermanos, si el Señor no hubiera venido, ¿dónde hubiera quedado Zaqueo, mis hermanos? Mientras que disfrutó en esta vida de todo lo mejor, teniendo, mis hermanos, un nombre excelente, un título excelente, un ingreso excelente. ¿Para qué? Para irse a ese lugar de terrible oscuridad, de sufrimiento, de dolor y de sed. No, mis hermanos, para eso no hemos criado a nuestros hijos, amén. No hemos criado para esto. Gracias, Señor. Pero vamos a mirar, mis hermanos, el otro aspecto, mis hermanos. Estamos mirando esta condición de este hombre, mis hermanos. Una condición personal, pero miremos esa condición moral. En el versículo, ahí sí vuelvo al versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar ¿con quién? Un hombre pecador. Primero que decía un varón, ¿no? Ahora dice un hombre pecador. Un hombre pecador. Para usted, ¿qué es un pecador, hermano? ¿Qué es un pecador? Para uno dirá, ay, qué fácil, hermano. ¿El pecador quién es? Es el delincuente, ¿sí o no? Es el delincuente, ese que mata para robar autos, aún para robar celulares. Ese es el pecador. El ladrón, el borracho, ese es el pecador. El fiestandero, que se amanece en fiestas. El mujeriego, ese es el pecador. El violador, el secuestrador, ese es el pecador. Comparándonos con ellos, ¿qué somos nosotros? Superángeles. Mis hermanos, pero mis hermanos, ¿qué están diciendo de Zaqueo? Ese hombre es un pecador, mis hermanos. Mis hermanos, para la religión judía, ¿quiénes son los peores pecadores? Los peores pecadores son los publicanos, porque ellos cobran impuestos de su propio pueblo para llevarlo a un pueblo enemigo, a los romanos. Mis hermanos, el peor pecador para los judíos, ¿quiénes son? Los publicanos y las rameras. Y cuando Josué entró a Jericó, salvó a una ramera. Ahora Jesús entra aquí a Jericó y salva a un publicano, a los peores pecadores. Ellos consideraban, había muchos pecados, pero ellos consideraban, los publicanos son los peores pecadores. Ellos son los peores, ellos ya no tienen ni perdón, ya no hay nada para ellos. Mis hermanos, ellos ya lo juzgaron, ellos ya lo condenaron, lo sentenciaron y lo ejecutaron. Ya esos pecadores ya no tienen esperanza. Así es, mis hermanos. Pero ¿por qué están diciendo que es pecador? Yo leí, mis hermanos, acerca de estos publicanos. Dice que en la corte allá en Roma, en el imperio romano, había un filósofo, Teócrito, y le preguntaron, ¿cuál de los animales es el más malo? ¿Cuál de los animales es el más feroz, el más terrible de los animales? Y el filósofo dijo, en el desierto los animales más malos son los osos y los leones. En la ciudad los animales más malos son los publicanos y los gusanos, decía así. Mira, o sea, eran conocidos, así eran crueles, mis hermanos. Ellos eran crueles, si no pagabas tus impuestos, ellos te quitaban lo que sea, mis hermanos. Por eso Zaqueo era así,
para el pueblo, para la ley. ¿Qué cosa es? Es un pecador. No solamente, mis hermanos, por lo que hace, mis hermanos, por lo que hace contra su pueblo. La Biblia dice, no vas a oprimir al pobre de tu pueblo, no oprimirás a tu pueblo. Y él oprime, cobrando impuestos más allá para enriquecerse. O sea, mis hermanos, él tiene delitos. Pero también porque le dicen que es pecador. ¿Sabe por qué? En el versículo 3 dice así. Porque consideraban, y esto a mí me sorprendió, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué cosa? Pequeño de estatura. Pequeño de estatura. Voy a leer Levítico, capítulo 21, versículo 16. Libro de Levítico, capítulo 21, versículo 16. Levítico 21, 16. Así dice la Biblia. Porque le dicen que es un pecador, no solamente porque era un publicano cobrando impuestos, enriqueciéndose ilícitamente. Levítico capítulo 21, versículo 16, así dice la Biblia. Levítico 21, 16. Levítico 21, 16 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna en peine, testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón van a entrar para servir la mesa en el pan. Mis hermanos, ellos consideraban esto. Ellos no podían acercarse a servir el pan en la mesa. Wow, mis hermanos, ¿ve qué dice? Y dice, mis hermanos, ¿quién es? Jorobado o enano. Cuando leo la Biblia en el libro de Lucas 19, 3, dice que era pequeño de estatura. En la Biblia original dice pequeño significa micro. Y micro es muy pequeño. O sea que Zaqueo no solamente tenía delitos, sino que tenía defectos, mis hermanos. Por eso, con razón, en el libro de Juan, en el capítulo 9, libro de San Juan, capítulo 9, libro de San Juan, capítulo 9, con razón, mis hermanos, a Jesús le dijeron así. ¿Ve? Libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre. Libro de Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hemos leído en Levítico que los ciegos no podían entrar a ministrar a la mesa de Dios. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, si alguien nacía, mis hermanos, ciego, ya, ese tiene pecado. Ese es un pecador ya, ¿no? Ciegos, todos son pecadores. Señor, ¿quién ha pecado? Porque no, él no pecó. Así es, mis hermanos, ve. Entonces, ¿cuál es su condición moral? Él es un hombre pecador porque tiene defecto físico, porque tiene delitos. Y es más, mis hermanos, porque no guarda la ley, no guarda la ley. Mira, en el libro de Lucas, capítulo 18, libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Yo no sé cómo es tu condición. Yo no sé delante de Dios, mis hermanos. Para ellos no, pero gracias al Señor Jesucristo se abrió, mis hermanos, ese velo. Ahora podemos entrar, hay libertad para entrar a ese lugar santísimo. Y el Señor vino a curar, a sanar. Mira, el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11, dice la Biblia. Está hablando acerca de este publicano también. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
O sea, los publicanos, no es como este publicano. Los publicanos, ¿qué hacen? Que dicen, no diezman. Los publicanos no ayunan. Yo ayuno 2 veces, yo doy diezmos. Entonces este es un pecador. ¿Por qué? No solamente tiene delitos, tiene defectos y no cumple la ley de Dios. Mis hermanos, ¿cómo se sentirá Zaqueo? Todos le aborrecen, todos le menosprecian, todos le señalan con el dedo, todos le condenan. Ese es un pecador, ese es un pecador. Tenemos aquí entonces un hombre maldecido, porque nadie piensa bien de Zaqueo. Nadie quiere a Zaqueo. Nadie desea lo mejor para Zaqueo. Nadie es un hombre maldecido. Nadie habla bien de Zaqueo. Ese es un pecador. Ese es un pecador. Aborrecido, menospreciado, rechazado. ¿Ve? Un hombre maldecido, que vive en una ciudad maldecida, Jericó, que tiene un trabajo maldecido, es publicano, que tiene un destino maldecido. ¿A dónde irán, mis hermanos, esos maldecidos? Apartaos de mí, malditos, al lago de fuego. Así es, mis hermanos, al lago de fuego. Él sabe, mis hermanos, que tiene un solo Dios. Jehová nuestro Dios uno es, y a Él solo servirás, y a Él solo amarás. Él teniendo un propio Dios, Zaqueo, está sirviendo a otro Dios. Está sirviendo a otro Dios. Tiene su Dios, pero sirve a otro Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! O sea que Zaqueo es una condición y es un caso perdido, hermano. Este es un caso imposible. Nadie puede hacer nada. Ni la religión lo quiere. Nadie es un pecador. Ya lo condenaron, lo sentenciaron, lo ejecutaron. Es un pecador. Mis hermanos, necesita salvación. Pero alguno dirá, pero yo estoy en comparación con él, estoy mejor. Yo ayuno, yo diezmo, yo doy. Tú también eres un pecador. Sí, así es, mis hermanos. Somos pecadores. ¿Por qué? Por naturaleza, por herencia, por práctica. Somos pecadores. Pero es que yo nunca he fumado. Yo nunca me he embriagado. Eres un pecador porque has nacido en pecado de Adán. Necesitamos también de este Salvador, ¿o no? Sí, mis hermanos. Son pecadores religiosos. Pero este es un pecador perdido. Y ambos son pecadores que necesitan. Entonces, por último, mis hermanos, volvemos al libro de Lucas, capítulo 19. Y miramos, mis hermanos, pero para Dios, ¿quién es, mis hermanos? ¿Quién es para el Señor? Que dice en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Gracias, Señor. ¿Esa es una buena noticia o no? Ha venido. Él no merece, hermano. Teniendo un Dios, está sirviendo a otro Dios. Mira, mis hermanos, él no merece, mis hermanos, sabiendo, conociendo. Y está metido cobrando impuestos a su propio pueblo. El versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Para el mundo, que es un varón realizado, ¿no? Qué tremendo hombre. Buena profesión, buen ingreso. Un buen partido. Realizado. Para la religión es un pecador, no hay esperanza. Pero para el Señor, que es, sí hay, mis hermanos. Mis hermanos, los 10 mandamientos de Dios, ¿son buenos o no? Buenos, excelentes, maravillosos, pero ¿pueden salvar al hombre? Los 10 mandamientos, la ley de Dios tiene compasión. La ley no tiene compasión. La ley no puede perdonarnos, no puede ayudarnos. La ley solamente vale para descubrir tu pecado. La Biblia dice, no matarás. Gracias a Dios, yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice, mis hermanos, el que aborrece a su hermano es un homicida.
ya fracasaste. Mis hermanos, no adulterarás. Ay, yo nunca, más bien soy fiel. ¿Sí? La Biblia dice, mis hermanos, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea que ya estoy perdido ya. No robarás. Vosotros me habéis robado con vuestros diezmos, vuestra ofrenda. No codiciarás. Está mirando carro, teniendo su carro. Ay, ¿cuánto cuesta? Tanto. El problema es que no hay sencillos. Hermano Wilfredo Flores, está bueno ese carro, pero no hay sencillos. Ay, Señor y Dios, mira mis hermanos, cómo está nuestra condición personal. De tu familia, tal vez estás buscando que tu familia se realice, descuida su vida espiritual. Pero como creyentes, mis hermanos, ¿cuántas veces estamos señalando a alguien? Ese es un pecador, ese es un pecador. Cada vez que tú acusas a alguien, ¿no te das cuenta que eres tú mismo? Porque mis hermanos, cuando yo le digo, tú eres un ladrón, estoy diciendo que yo no soy así. Tú eres un adúltero, estoy diciendo, yo no soy así. La ley solamente vale para hacernos ver nuestra realidad, nuestra condición, para mostrarnos a Cristo. Él sí tiene compasión, Él sí tiene, mis hermanos, misericordia. Por eso vino Él. Por eso cuando nadie puede hacer esto, nadie más, mis hermanos, un caso imposible, un caso desahuciado, ahí aparece el Cristo. Tú y yo necesitamos de Cristo, amén. Necesitamos de Él, porque la ley, mis hermanos, solamente produce logros. Cuando cumplimos cierto mandamiento nos sentimos en el cielo, nos sentimos mejores que los demás. Cuando fracasamos, muchas veces tenemos que ocultar, maquillar nuestro pecado y nos volvemos hipócritas. Y nuevamente hacemos promesas, esta vez sí voy a cambiar, voy a mejorar. Tú no puedes mejorar, tú no puedes cambiar. Tú necesitas un poder más grande. Sí, mis hermanos. Entonces, Zaqueo sí cumplía, mis hermanos, los requisitos del Evangelio. Ser pecador y buscar un Salvador. Era un pecador. Entonces necesitamos reconocer eso, mis hermanos, ¿ve? Pero el Señor quiere mostrarnos todavía más verdades acerca de esto, mis hermanos, si nos permite, en una próxima oportunidad. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Mi soberano Dios y Padre celestial, conoces mis limitaciones, conoces, papá, mi deseo, pero de nada vale. Es tu Espíritu, Señor, el que puede llevar el verdadero mensaje a cada corazón. Mis torpezas que no sean, papá, un impedimento para que tu palabra pueda fluir. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos han venido, Señor, en esta mañana, tal vez angustiados? Tal vez no hay esperanza para ellos. No hay esperanza. ¿Quién podrá perdonar? Si alguien supiera lo que yo hice, nunca. Pero hay sí un Señor, un Salvador. Por eso se llama Evangelio, buenas noticias hay. No solamente para el perdido pecador, sino para el pecador religioso también, que cree que nunca ha ofendido y que es mejor. Todos, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente, dice tu palabra, Señor. Por favor, Señor, queremos mirar nuestra condición personal. ¿Qué es lo que anhelamos más en esta vida? ¿Qué es lo que anhelamos de nuestra familia, de nuestro futuro? Realizarnos. Pero descuidamos lo más excelente, la vida eterna. Por favor, mi Dios, alúmbranos con tu luz. Alúmbranos con tu luz. Tal vez la religión también, Señor, nos rechaza porque tenemos defectos, porque tenemos delitos, porque tenemos pecados. Pero tú has venido justamente por ellos para salvarnos. Gracias, mi Dios, porque tú has venido para que puedas romper esta maldición, Señor. Un hombre que vive en una ciudad maldecida, que tiene ahora un nombre maldecido. Zaqueo es conocido por publicano, que tiene un destino maldecido, un trabajo maldecido.
Pero tú has venido a cambiar estas cosas, Señor. Solo tú puedes obrar en la salvación de cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias, mi Señor. Pero delante de ti hay esperanza, Señor. Hay perdón. Gracias, mi Dios, porque tú ofreces perdón de pecados y herencia entre los santificados. Conduce a este pueblo, Señor, a esas fuentes de las aguas vivas, que puedan beber y refrescarse y puedan, Señor, experimentar el poder glorioso, libertador, sanador y salvador de Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendice este pueblo. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por la palabra impartida y